que estén hoy los representantes de los obreros organizados a través de sus centrales, que esté la representación de los sindicatos patronales, con la representación de mi querido amigo, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes Díaz, y que esté la representación de quien constitucionalmente y la ley bajo la cual se organiza la administración pública esté representada la Secretaría de Gobernación, responsable de la política interior, y la Secretaría del Trabajo. En la Cámara de Diputados da testimonio que el acuerdo cameral que se aprobó por unanimidad tiene como propósito la verdad innegable. Para dirigir el mensaje de bienvenida a este acto, dejamos en el uso de la palabra al diputado Jorge Romero Herrera. Por favor, diputado presidente. Muchas gracias. Antes que nada, muy buenas tardes a todas, a todos los aquí presentes. Agradecemos, por supuesto, primero a nuestros invitados e invitadas especiales el día de hoy, que nos acompañen a esta, que es la casa de todas nosotras, de todos nosotros, que es la Cámara de Diputados y de Diputados, en torno a un tema que, como ahorita plantearemos, es incuestionablemente crucial para lo que se viene en nuestro país. Por supuesto, muy buenas tardes a mis compañeras, compañeros legisladores de todos los partidos políticos y, por supuesto, muy buenas tardes y también una bienvenida a nuestras compañeras y compañeros representantes de los medios de comunicación por su tiempo, por la gentileza de su atención y de acompañarnos el día de hoy. Miren, esta es una convocatoria que realiza, mediante un acuerdo aprobado por el Pleno de esta Cámara, la Junta de Coordinación Política, la que hoy tengo yo el honor de presidir, y que está compuesta pues por los que coordinamos los 7 grupos parlamentarios en esta Cámara. Es decir, es el espacio en donde se genera una representación total de la Cámara de Diputadas y de Diputados. Y me precio de decir que esta Junta, que también ha sido presidida por quien soy el coordinador del Partido Revolucionario Institucional, diputado Rubén Moreira, y por quien es el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ignacio Mier, en estos 3 años de legislatura, ha sido, no me dejarán mentir, un espacio en donde, si bien existen nuestras diferencias, y seguro seguirán, nunca ha sido un espacio en donde se ha perdido un mínimo suficiente de cortesía, de entendimiento, de frecuencia entre nosotras y nosotros para sacar adelante los temas, no solo este, sino cualquiera de los que se tienen que ver en la Cámara. En donde, insisto, entendemos que pensamos diferente, pero nos respetamos por completo, quizá a diferencia de cuando en un pleno de esta misma Cámara, quizá los temas pueden acalorarse un poco más. Entonces, en ese espacio de la Cámara, que es la Junta de Coordinación Política, es donde estamos invitando a los actores principales en torno a un tema que tiene total atención por parte de la gente, y es obvio el porqué. Estamos hablando de una iniciativa de reforma constitucional al gran artículo 123 constitucional, que es la máxima garantía, entre otras cosas, de los derechos de las y los trabajadores. Y en este caso es una iniciativa que propone hacer derecho constitucional la reducción de la jornada laboral de las 48 a las 40 horas. Así es como se conoce esta iniciativa, la ley de las 40 horas laborales. Al respecto, que es el tema que hoy nos convoca, pues queremos decir primero, dos grandes ideas. Primero, es obvio, me atrevo a hablar por todas y todos los que aquí estamos, y corríjanme si estoy mal. Es obvio que todos los partidos políticos y por lo tanto todos los grupos parlamentarios queremos ayudar a la clase trabajadora. Pues ¿quién podría decir algo distinto? Estoy absolutamente convencido que nuestros invitados especiales, no solo que representan a los sindicatos y a la clase trabajadora, los que representan a las cámaras patronales y por lo tanto a las personas que emplean, todas queremos ayudar a la clase trabajadora. No conozco quién podría opinar distinto.
En lo que tenemos que es ponernos de acuerdo en cómo hacerlo, de una manera en donde salgan ganando todos, tanto la parte empleadora, porque es la que genera empleos, como la parte trabajadora, que es la que le da vida y espíritu al empleo. Nosotros lo decimos, no es patente de nadie querer ayudar a la clase trabajadora. Hoy estamos en un espacio en donde venimos a enfocarnos en el cómo sí, en el cómo sí. Yo ahorita hablo a nombre de la Junta de Coordinación Política, pero les puedo adelantar que también a nombre del Partido Acción Nacional, quien hablará por el PAN, que es el grupo que yo coordino, hay un sí a favor de esta reforma. Lo hemos dicho desde un principio, pero buscamos estos espacios para encontrar un punto intermedio, para encontrar el equilibrio, para entender que no todos los empleadores son empresas multinacionales con una nómina de 15,000 trabajadores. No, esas existen, claro. Son a las que menos les puede afectar esta reforma, también, claro. El punto es que también hay miles, cientos de miles de personas que emplean y que emplean acaso a una sola persona, a dos personas, para quien si no vemos también en torno a ellos, podemos generar una legislación que acabe siendo contraproducente. Yo estoy convencido de que este es, insisto, y con esto concluyo, el espacio en donde todas y todos queremos encontrar el cómo sí. Y también lo decimos, nosotros queremos hacer de esta reunión una reunión inicial, ese es el acuerdo, en donde prosiga esta mesa de trabajo para que en el próximo y último periodo de sesiones, que es el pues coloquialmente conocido como sexto periodo, el último de esta 65 legislatura, este sea un tema sí o sí. Ese es un compromiso que también lo estamos haciendo público. Y esperando que lleguemos a ese acuerdo, es una reforma constitucional, amerita el consenso con la oposición, pero por la clase trabajadora estamos evidentemente conscientes y dispuestos a hacerlo por el bien de la gente y de este país. Por mi parte, es cuanto, con todo el deseo para poder escuchar las demás voces hoy aquí convocadas. Buenos días, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, diputado Jorge Romero Herrera. Les pediríamos muy respetuosamente a las personas que van a participar a continuación, si su intervención puede ser apegada a 3 minutos, por favor, si son tan gentiles. Escucharemos ahora la intervención del diputado Jesús Alberto Velázquez Flores en representación del grupo parlamentario del PRD. Por favor, diputado, si es tan gentil. Buenas tardes a todas y a todos los que hoy nos acompañan, mis compañeras y compañeros legisladores, invitados especiales. Decirles que el PRD ha hecho suya esta demanda de los trabajadores desde hace muchos años. Hoy que esta reforma ya ha sido planteada en la Comisión de Puntos Constitucionales, ya ha sido aprobada, sabemos que es importante escuchar a todas las voces. Entendemos que esta es la idea de esta reunión del día de hoy, darle inicio a una nueva etapa en donde se estarán platicando con todos y con todas los que tienen que ver en este tema tan importante y que ha generado tanta expectativa en la sociedad. Es muy reconfortante ver que en esta Cámara de Diputados podemos abrir las puertas, podemos escuchar y podemos atender a todas y cada una de las voces que tienen que ver con este tema tan importante. Estoy seguro que a partir de esta reunión se instalarán las mesas de trabajo o el modelo que se vaya a seguir, que nos pueda llevar a tener un panorama totalmente claro, totalmente cierto, y que podamos llevar a cabo esta aprobación en el Pleno de la manera más correcta posible para todas y para todos los involucrados en este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Jesús Alberto Velázquez Flores. Para dirigir su mensaje, tiene el uso de la palabra el diputado Sergio Barrera Sepúlveda. Por favor, diputado. Muy buenas tardes a todas y todos.
Es un gusto volver a reunirnos aquí para platicar de un tema tan trascendente, no solamente para esta legislatura que nos toca encabezar, sino para el futuro de este país, ya que lo que hemos venido discutiendo en los foros que tuvimos en el Parlamento abierto, pues nos pudimos dar cuenta que todos coincidimos que existe una deuda histórica con los trabajadores de este país y que necesitamos seguir saldándola, como lo hemos venido haciendo con algunas de las iniciativas que hemos aprobado en esta legislatura. A mí me queda muy claro que nos hemos dado cuenta que la cantidad de horas trabajadas no se traducen en productividad y competitividad para las empresas. México es uno de los países que más horas trabaja y menos productivo es. Ya lo vimos en los números, pero también necesitamos ser muy responsables en la manera en cómo vamos a ir avanzando en estas reformas. Es por eso que tuvimos 5 parlamentos donde pudimos discutir, escuchar todas las voces y sobre todo entender que esto es una necesidad y es algo que debemos de aprobar antes de que termine esta 65 legislatura. Pero lo tenemos que hacer de una manera muy responsable, entendiendo que se le tiene que dar gradualidad, flexibilidad y sobre todo que tengamos los estudios pertinentes por cada tipo de industria y el impacto que puede tener por la cantidad de trabajadores y por que no es lo mismo la manufactura, por ejemplo, que los servicios. Y ese tipo de cosas son las que necesitamos que entendamos muy bien cuál es el impacto económico que conlleva. ¿Para qué? Para que el trabajador sí sea el beneficiado, pero también el empleador. Porque a nosotros como legisladores lo que nos toca es legislar para todas y todos, no solamente para un grupo u otro, sino para todos los mexicanos. Es por eso que espero que esta comisión que hoy instalamos sea de mucho trabajo, mucho diálogo y sobre todo de que pongamos al frente a todos los trabajadores de este país, pero también a sus empleadores. ¿Por qué? Porque es una deuda histórica que a nosotros nos va a tocar como legislatura saldar y seguir avanzando. ¿Falta mucho? Sí, pero es el momento para seguirlo haciendo. Es cuanto y muchas gracias. Muchas gracias, diputado Sergio Barrera Sepúlveda. En representación del grupo parlamentario del PT, le pedimos atentamente al diputado Gerardo Fernández Noroña nos dirija su mensaje. Por favor, diputado, si es tan amable. Sí, muchas gracias. Como somos pares, voy a usar el mismo tiempo que son mi compañero Jorge Romero. Muy buenas tardes a todas y todos. El PT, por supuesto, está de acuerdo en reducir la jornada de trabajo a 40 horas. Y si las expresiones que aquí se hacen son todas sinceras, pues deberíamos hacerlo. Sin embargo, se han alegado una serie de dificultades de muy diverso tipo y eso es lo que estos foros van a discutir durante algunas semanas y hacia mediados de febrero se tiene que llegar a una conclusión idealmente consensada. La Junta de Coordinación Política ha hecho suya reformas, discusión de reformas muy importantes, la Constitución en materia eléctrica, esta misma laboral en un primer momento y ahora nuevamente, lo que pone en el centro la relevancia del mismo. Hace más de 100 años que no se modifica la jornada laboral. O sea, es inconcebible que en tanto tiempo no haya habido una disminución de la jornada. Yo me acuerdo haber escuchado una declaración de Carlos Slim que decía que se debería reducir a la mitad y que debería trabajarse 3 días a la semana. Ahora ya cambió de opinión y dice que debe ser de 48 horas. Bueno, pues la gente tiene derecho a cambiar de opinión, pero creo que debería reducirse de manera muy importante la jornada de trabajo, ampliar la incorporación de trabajadoras y trabajadores. Y voy más lejos, yo creo que habría que cambiar el sistema económico. Esto es personalísimo, nuestro movimiento va con mucho cuidado, con mucho tiento, pero yo estoy convencido que mientras no se cambie el sistema económico, pues no se cambia nada de la desigualdad existente, dicho de otras palabras, como decían los clásicos, terminar con la explotación del ser humano por el ser humano. Me acaba de pasar Reginaldo Sandoval unos datos que vale la pena compartir antes de terminar mi exposición. El salario mínimo real en México hasta 1977 tuvo un crecimiento permanente. A partir del 78, una disminución prolongada. Durante los gobiernos neoliberales ni se diga, la disminución fue brutal y es a partir de nuestro gobierno que el salario mínimo vuelve a incrementarse. Se decía que no era posible, que iba a generar inflación, que iba a generar distorsión económica, que iba a generar no sé cuántos problemas. Mentían. Ahí está, el salario se ha incrementado casi en un 300%. Un segundo elemento, además de las jornadas de trabajo agotadoras que vive la mayoría de la población,
sin considerar los tiempos de desplazamiento, sin considerar los niveles de hacinamiento, sin considerar muchas de las desigualdades sociales, se explica por este cuadro. El 70% de la riqueza producida se la queda el capital en México, contra el 30% que se quedan las trabajadoras y trabajadores. Esta es la piedra de toque de la desigualdad y la injusticia social que se ve en el país, porque en Estados Unidos es justo al revés. El país capitalista por excelencia, el 70% de la riqueza producida va al trabajador, a la trabajadora, y el 30% a manos del capital. Yo creo que hay que hacer no solo una profunda reforma que tenga que ver con disminuir la jornada de trabajo, sino tenemos que, si aquí me dicen que es tiempo, pues es tiempo de acabar con este sistema económico depredador. Tiempo de acabar con tanta desigualdad y tanta injusticia, tiempo de acabar con esta sociedad que desde la época de la colonia viene con situaciones de desigualdad bárbara y que es hora. Nuestro movimiento es mayoritario, lo seguirá siendo, y una demanda de la gente es que vamos demasiado lento. Es que quisiera que las reformas se profundizaran, es que quisieran que avanzáramos más en la justicia social, y es un gran reto que vamos a tener para el siguiente gobierno, que seguirá encabezando nuestro movimiento, nuestro compromiso de apoyar la disminución de la jornada de trabajo, idealmente a 40 horas por semana. Muchas gracias, diputado, muy gentil. Para dirigir su mensaje, representando al grupo parlamentario del PRI, escuchamos la intervención del diputado Teresio Medina Ramírez. Buenas tardes a todos y todas. Y a nombre de la fracción parlamentaria del PRI, en especial de nuestro coordinador, el diputado Rubén Moreira, celebra esta instalación de esta comisión de trabajo y se suma al resto de las representaciones parlamentarias de esta mesa. Y, por supuesto, compartimos el pensamiento original que hemos escuchado del diputado Jorge Romero Herrera, que en el sentido de que aquí nadie podemos estar en contra de los trabajadores de México. Esto me da pie a sostener, como en otros foros, de que México es un país de trabajadores, manuales, intelectuales, del campo y de las ciudades. Y si esto, digamos, es posible ponerlo en el centro de la mesa, entonces la tarea de la 65 legislatura es empezar a analizar, a intercambiar ideas, propuestas, no protestas, propuestas del cómo sí, como bien lo señalan mis compañeros que me antecedieron en la palabra. El PRI le apuesta a que demos un paso hacia adelante y le apostamos también a que en este ejercicio de diálogo dejemos a un lado cualquier interés personal, sectorial o de grupo o de partido y que veamos los auténticos y verdaderos intereses de la nación. Sostenemos que en México estamos todos y en este sentido también proponemos que esta mesa sea un ejercicio de diálogo social. Me fundamento en la práctica de la Organización Internacional del Trabajo, que recomienda que la mejor vía para que México salga adelante es el tripartismo. Por eso también, a nombre de la fracción parlamentaria, saludamos a la representación del gobierno federal, que en este caso está con la presencia del titular de la unidad de enlace de la Secretaría de Gobernación, el maestro Esteban Martínez Mejía, y la representación de la Secretaría del Trabajo, del propio gobierno. Y sin ánimo de ningún tipo, el PRI desea que le vaya bien al presidente. Y si le va bien al presidente, le va bien a los trabajadores. Si le va bien a los trabajadores, le va bien a México. Y para ello también deseamos que tengamos siempre presentes que para que la Constitución nos llame dignamente trabajadores, debemos tener un empleo. Y para que exista constitucionalmente una empresa, también debe tener trabajadores. Entonces ahí está la clave. Que le vaya bien a México, que nos vaya bien a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Teresio Medina.
Escucharemos ahora el mensaje del diputado Santiago Torreblanca Ángel por parte del Grupo Parlamentario del PAN. Por favor, diputado. Muchas gracias. Si aquí fuéramos diputados populistas, engañatontos y nos interesara solo el aplauso fácil y no lograr la reforma legislativa, yo utilizaría este espacio para decir sí a las 40 horas, que no se le mueva una sola coma, que no haya ningún tiempo de transición y que no haya flexibilidad. Exigimos que se apruebe sin moverle una sola coma. Eso seguramente me llevaría aplausos, pero también llevaría a que la reforma no fuera aprobada. Si yo quisiera quedar bien con algún grupo empresarial en lo particular, usaría este tiempo para darle 1000 vueltas de cómo va a afectar esta reforma al empleo, a la inflación, para con esa excusa buscar que no se apruebe. Pero como realmente aquí todas y todos, porque me consta, porque ya llevamos un tiempo trabajando este tema, nos interesa, más allá del aplauso fácil, lograr una reforma laboral justa y equilibrada, es que estamos en esta mesa lográndolo con acuerdos. ¿Cómo lo logró Chile? En donde ya se aplica. ¿Con una visión monolítica? No. Con un diálogo tripartita, como que aquí se ha dicho, y con una gradualidad. Y conociendo cada uno de los sectores. Yo confío en la inteligencia, madurez política y sobre todo el cariño a México, a la justicia social de los que integramos esta mesa, y por eso estoy convencido de que sacaremos esta reforma a buen puerto en el siguiente periodo legislativo. Gracias. Muchas gracias, diputado Santiago Torreblanca. En ocasión de este acto de instalación, tiene el uso de la palabra el diputado Ignacio Mier Velasco. Por favor, diputado coordinador. Gracias, quedó pendiente un aplauso a Gerardo Fernández Noroña, porque no dijo gracias. Reiterar lo que bien dijo ya el presidente de este órgano superior de gobierno en la Cámara de Diputados, que es la Junta de Coordinación Política, la bienvenida a todas y a todos ustedes. Esta reunión no tiene precedente, por lo menos en los últimos 40 años, para la construcción de una reforma constitucional. Que estén hoy los representantes de los obreros organizados a través de sus centrales, que esté la representación de los sindicatos patronales, con la representación de mi querido amigo, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes Díaz, y que esté la representación de quien constitucionalmente y la ley bajo la cual se organiza la administración pública esté representada la Secretaría de Gobernación, responsable de la política interior, y la Secretaría del Trabajo en la Cámara de Diputados da testimonio que el acuerdo cameral que se aprobó por unanimidad tiene como propósito la verdad innegable. Y lo decía hace un momento Jorge Romero, y lo comentó también las otras intervenciones, particularmente puso énfasis Gerardo Fernández Noroña. Si bien es cierto que se requiere una revisión profunda al modelo económico, que no es fácil modificar, desmantelar y construir un nuevo modelo, hemos dado grandes avances. Y una vertiente fundamental es que se refleje en las condiciones de vida y los derechos de las y los trabajadores. Si algo hay que reconocer que quedó pendiente en la Constitución del 17, que fue una constitución de vanguardia en términos de los derechos de los mexicanos, pero particularmente de los derechos de los trabajadores, se refiere a que es asimétrica. El tamaño de nuestra economía, que ocupamos el lugar número 12, número 13 de las economías más potentes del mundo, también es cierto que el derecho al descanso ubicamos a nuestro país en el lugar 152. Y eso requiere esta reforma constitucional, y por eso estamos aquí. Le estamos dando cumplimiento a un reclamo de las y los trabajadores que hoy nos siguen a través de los medios de comunicación y de los medios digitales. Nadie está en contra, ni puede estar con dos dedos de inteligencia y de sensibilidad social en contra de lograr la reducción
de la jornada laboral a 40 horas. Pero también es necesario que se adviertan todas las aristas que tienen que ver con esta reforma constitucional. Y por eso la Comisión de Puntos Constitucionales regresó a la mesa directiva en sus términos el dictamen que había sido aprobado, para que sea en esta comisión, sin precedente en los 40 años, que se logre construir una reforma bajo el modelo que tiene la Cámara de Diputados, de una reserva consensuada, que lleve la aprobación de todos, que lleve la opinión técnica, la opinión jurídica, la opinión económica de todos los sectores que participan en el proceso laboral, incluidos necesariamente la voz de los trabajadores, para que los representantes populares en el Pleno podamos votar de manera unánime esa propuesta de reforma consensuada que recoja todo lo que aquí ya se advirtió, la gradualidad, la diferenciación y, para efectos de instrumentación, la temporalidad de la misma. Reiterar que por parte de Morena, que fue el grupo parlamentario del cual surgió la iniciativa, es el compromiso que tenemos. No podemos concluir los trabajos de esta legislatura sin tener al término del próximo periodo aprobada la reforma constitucional. Muchísimas gracias por esta oportunidad y agradecemos a todos que hayan asistido a esta convocatoria del Pleno de la Cámara de las y los Diputados. Muchas gracias, diputado Ignacio Mier Velázquez. Le pedimos atentamente al ingeniero Héctor Tejada Saar, presidente de la Concanaco Servitur, nos dirija su mensaje. Por favor. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Muchísimas gracias por esta invitación. Les agradezco mucho la oportunidad de esta participación. Como representantes del sector empresarial terciario, el comercio, los servicios y el turismo de México, apreciamos la oportunidad de compartir este diálogo con los trabajadores, los legisladores y el gobierno, para continuar con el análisis de la iniciativa sobre la reducción de la jornada laboral. A través de este trabajo conjunto se cumple con el mandato constitucional de someter toda iniciativa a su debido estudio y análisis, buscando que con nuestro diálogo se logre el consenso entre todos los sectores involucrados para las mejores reformas laborales de nuestro país. Durante estos años hemos buscado impulsar cómo debemos vivir hoy si queremos un futuro mejor. Los empresarios hemos acompañado con total convicción y desde luego con una verdadera creencia social la aprobación de las más recientes reformas, tales como el aumento de los salarios mínimos, así como las reformas sobre pensiones y subcontratación y vacaciones dignas. Sin embargo, para hacer esto posible, el sector empresarial que representamos ha destinado para la atención de estas reformas un 60% adicional real de los ingresos de sus empresas comparado con lo destinado en 2018 para atender estas obligaciones laborales. Nosotros nos sumamos a lo que planteará el CCE, representado por Francisco Cervantes. Hasta el momento hemos observado que no se han presentado medidas de alivio, no se han expuesto de manera clara y precisa las afectaciones inmediatas que esta reforma podría tener en los negocios, en especial en las micro, en las pequeñas y medianas empresas que conforman el 99.8% de los establecimientos del país, de acuerdo con datos del INEGI. Por ello, es de suma importancia tomar en cuenta los siguientes aspectos: la disminución de la actividad comercial y de prestación de servicios. La reducción de jornada laboral podría resultar en una disminución de la disponibilidad de productos y de servicios. Menos ingresos para los trabajadores. Los trabajadores podrían experimentar una reducción de horas laborales, una disminución de sus ingresos. Menos ingresos fiscales.
La disminución de las horas trabajadas también podría reducir los ingresos fiscales generados a través de los impuestos. Aumento de costo para las empresas. Las empresas podrían enfrentar costos adicionales al tener que contratar y capacitar a más trabajadores para cubrir las horas reducidas, lo que podría reducir sus márgenes de beneficio. Hay que considerar que la mayor parte de estas empresas son empresas familiares, por lo que no podrían soportar un incremento en contratación. No existe una política pública para desincentivar la informalidad. Impacto en la competitividad, menos inversiones, reducción de la contribución a la seguridad social y menos incentivos para la inversión extranjera. Con el verdadero estudio y análisis de dichos factores, consideramos que a través de este diálogo continuaremos defendiendo con éxito el rumbo laboral de nuestro país a favor del crecimiento nacional, del bienestar de los trabajadores y de los emprendedores de México. Muchas gracias. Muchas gracias al ingeniero Héctor Tejada Sajá. Escucharemos ahora la intervención del señor Lorenzo Roel Hernández, representante de la Coparmex. Si es usted tan amable, don Lorenzo. Buenas tardes. Reciban un saludo de parte del ingeniero José Medina Mora, presidente de Coparmex. Agradezco en su nombre a los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la 65ª Legislatura de la Cámara de Diputados la invitación a la instalación del grupo que participará en la Comisión de Trabajo en materia de descanso laboral, para coadyuvar con los trabajos legislativos encaminados, como mencionó el presidente de la Junta de Coordinación Política, a un proceso de reducción de la jornada, preservando la productividad nacional. Saludo a las y los legisladores, a los funcionarios públicos del Gobierno federal, a los líderes y representantes de los trabajadores, a los representantes del sector empresarial y a todas las personas que participan y siguen este importante evento. En Coparmex nos hemos destacado por ser impulsores de medidas que sitúan a los colaboradores en el centro de las decisiones, contribuyendo así a la edificación de empresas productivas que desempeñen un papel fundamental en la construcción de un México con desarrollo inclusivo. Como lo mencionó el presidente de Concanaco, estos ejemplos se han dado con el impulso al salario mínimo que ha experimentado en este sexenio en zona libre de frontera norte más de un aumento de un 200% y en el resto del país más de un 100%, camino que se siguió a partir de la creación de la UMA, que sustituyó al salario mínimo como medida de referencia. En México debemos reconocer que ya se ha avanzado en la reducción efectiva de la jornada de trabajo. Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), del segundo trimestre de 2023, en el sector formal en México se trabajan en promedio 43.9 horas a la semana. Sin embargo, al hablar de una reducción general de la jornada laboral, nos enfrentamos a una reforma de alto impacto, ya que actualmente el 62% de los trabajadores formales laboran más de 40 horas a la semana. Estamos hablando de 13.8 millones de personas. En Coparmex consideramos que la reducción de la jornada es una política deseable. Sin embargo, creemos que requiere necesariamente un diálogo social, como ya se ha mencionado, que permita acordar cómo se puede mitigar los impactos en el mercado laboral y en la economía. Para un mejor resultado, necesitamos un periodo de análisis en el que, mediante el diálogo social que aquí se ha mencionado, podamos evaluar la forma y el momento idóneos para implementarla, tomando en consideración las condiciones particulares que existen en nuestro país. Es así como un diálogo permanente y exhaustivo alcanzaremos los mejores consensos a favor de un México con desarrollo inclusivo y sostenible, que ponga en el centro al trabajador
y permita promover la sustentabilidad y sostenibilidad de las empresas y no ponga en riesgo la existencia de las empresas, sobre todo de las MIPYMES. México contará siempre con la Coparmex. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Lorenzo Roel Hernández. Para dirigir su mensaje tiene el uso de la palabra el señor Francisco Cervantes Díaz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Si es usted tan amable. Muchísimas gracias. Saludo con gran afecto y gusto al respecto quienes se encuentran en este evento tan relevante en la vida económica y social de México. A los líderes y representantes de los trabajadores, a las y los legisladores que participan el día de hoy, a los servidores públicos del gobierno y a quienes nos acompañan por parte del sector empresarial y de la sociedad, igual que los medios de comunicación. Muchas gracias. Antes de empezar, quisiera iniciar diciéndoles que ha habido un paquete interesante de modificaciones en las normas, en las leyes, al tema laboral. Y en todos hemos cooperado. Y para muestra es que el salario mínimo hoy está, como le decía el diputado Noroña, está un 110% arriba. Ya si eso creo que vale la pena también reconocerlo, que hemos hecho un esfuerzo muy importante por los trabajadores. Ahí está la muestra del interés, porque no nos imaginamos una empresa si no tenemos trabajadores. Por eso nos preocupamos por los trabajadores y por la salud de los trabajadores. Los empresarios de México valoramos plenamente esta oportunidad de encontrarnos con los trabajadores, los legisladores, el gobierno, para continuar analizando la iniciativa sobre la reducción de la jornada laboral. Además de que la apertura permite cumplir con el mandato constitucional de someter toda iniciativa a su debido estudio, armoniza también con la filosofía de los empresarios. Hemos privilegiado para construir consensos la filosofía del diálogo. La Organización Internacional del Trabajo, la OIT, recomienda privilegiar el diálogo social como camino para acordar las mejores reformas laborales. En estos años de impulso al desarrollo sostenible, el sector empresarial ha acompañado con convicción y sensibilidad social la aprobación de las más recientes reformas, como lo mencioné hace un rato. Así ha sido tanto con el aumento de los salarios mínimos como la reforma sobre pensiones, subcontratación y vacaciones dignas para hacer viable este nuevo marco del trabajador. Los empresarios han destinado para la atención de estas reformas un 60% adicional real de los ingresos de sus empresas, comparado con lo destinado en el 2018 para efectos laborales. Después de dichas reformas en materia laboral, es momento de considerar también para las decisiones futuras en este ámbito 4 factores fundamentales que inciden en la consolidación de un mejor nivel de vida para los trabajadores. Dichos factores son ámbito laboral de los trabajadores formales, la necesidad de aumentar el trabajo formal, el menester del crecimiento de la productividad y la pertinencia y oportunidad de robustecer nuestra competitividad ante el fomento del nearshoring o relocalización. Que este momento, dicho de otra manera, es que México tiene que ser un buen anfitrión para captar inversión. Respecto del ámbito laboral de los trabajadores formales, un 57% de los que laboran más de 40 horas semanales están en las pymes. Por ello, analizaremos los esfuerzos que las pymes realizan para someterse o sostenerse al representar más del 98% de las empresas del país y al dar el 72% del empleo, repito, 72% del empleo. Dialogaremos entonces sobre la viabilidad que las empresas destinen sus gastos un 1% adicional al PIB, que es lo que se requiere para hacer frente a esta nueva propuesta de reforma. Asimismo, consideramos los aspectos necesarios para aumentar el porcentaje de trabajo formal en México. El empleo formal garantiza prestaciones y una mejor perspectiva patrimonial. Durante estos últimos 3 años se han creado con la legislación vigente casi 1 millón de empleos formales anuales, que esto hay que celebrarlo, constituyendo los mejores 3 años en promedio durante las últimas décadas. Por ello, todos coincidimos en continuar haciendo esfuerzos para disminuir el trabajo informal, que hoy equivale, según el INEGI, al 55% del empleo.
El empleo informal impide fortalecer la calidad de vida del propio trabajador. Dicho de otra manera, no tiene los alcances sociales para ellos y sus familias si no es con el formalismo. Asimismo, tenemos como país el enorme reto de impulsar la productividad laboral y evitar que siga descendiendo al estar hoy 5% abajo de lo que estaba en el 2018. La productividad laboral es condición necesaria para respaldar de manera consistente aumentos y prestaciones. Finalmente, será importante continuar consolidando un frente común nacional de sólida competitividad para aprovechar de manera sostenida y a favor de más y mejores empleos el fenómeno floreciente del nearshoring. Con todos estos elementos, estamos seguros de que nuevamente será el diálogo el que continúe definiendo el rumbo laboral de México, considerando gradualidades, marcos específicos y circunstancias nacionales, tal y como lo recomienda la OIT. Es así como el diálogo permanente exhaustivo alcanzaremos los mejores consensos a favor del crecimiento nacional, del bienestar de los trabajadores y de los emprendedores de México. Cuenten siempre con ello y con todo el apoyo del Consejo Coordinador Empresarial. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Francisco Cervantes Díaz. Escucharemos ahora la intervención del señor Rafael Oriol Salgado Sandoval en representación del secretario general. Por favor, señor. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Primero que nada, envío un fraternal saludo a nuestro líder nacional, Isaías González Cuevas, que nos ha pedido seguir en esta lucha necesaria para las y los trabajadores de México, en este reconocimiento, en este gobierno, como lo hemos visto, como nunca antes, el gobierno de las y de los trabajadores. Y creemos que si esta es la gran oportunidad que tenemos de lograr este cambio, como lo hemos visto en otros que se han mencionado, y como lo hemos visto, no ha sucedido nada. No ha sucedido nada más que las y los trabajadores tienen mejores condiciones de vida, en las vacaciones, en el salario mínimo y en la lucha en la que todos los días salen a trabajar. Y en ese sentido es donde más hemos estado nosotros trabajando de cerca en encuestas para preguntarle a las y los trabajadores hoy en día cuánto tiempo hacen a su jornada laboral. Y hemos visto que aquí en el estado, en la Ciudad de México, hasta 4 o 5 horas de ida y de regreso en su jornada diaria. Y esto hace que este traslado prolongado tengan pues mucho tiempo sin estar con su familia, mucho tiempo descuidando a su familia, no tienen la oportunidad de concluir con su educación, porque los que no tienen ese tiempo que les permite escalar mejores puestos, se reprime el esparcimiento, porque ya no tienen el derecho para practicar ejercicio, deportes, actividades sociales, culturales y de esparcimiento. Y el cansancio imposibilita que las y los trabajadores descansen las 8 horas recomendadas. Está comprobado que reducir el tiempo de convivencia y descanso puede propiciar accidentes laborales, incrementar la fatiga, el agotamiento y afecta la seguridad en el trabajo. También hemos visto que de manera informal los trabajadores trabajan mucho más de 48 horas en México y en muchos de los lugares no son reconocidas las horas extraordinarias. Y seguimos y tenemos que estar en esa lucha contra muchos patrones que siguen explotando a trabajadores y que la lucha sindical se considera necesaria en esas fuentes de empleo en donde pareciera ser que pues todo pasa de manera natural, pero no es cierto. Al marco y al margen de la Ley Federal del Trabajo siguen existiendo muchos abusos que pasan todos los días en esas empresas que dicen de 1 o 2 trabajadores, y 1 o 2 trabajadores también cuentan para tener estos derechos. Encontramos de manera positiva que la disminución de esta jornada, sin duda, disminuye el congestamiento vial, lo que reduce los tiempos de traslado, la atención del trabajador. Ya hemos visto en estos foros cómo se enferma el trabajador por trabajar tanto, cómo la esperanza de vida, el estrés laboral y el acoso laboral que vive todos los días, lo tenemos ahí. También alienta la formación y actualización académica a través de la educación y la mejora de la productividad a través, como lo dijeron aquí mismo, mayor contratación de trabajadores, mayor generación de empleo, mayor capacitación a las y los trabajadores que se están ingresando.
Este equilibrio estimula el esparcimiento, hacer ejercicio y practicar algún deporte. Le llena de energía porque facilita que las y los trabajadores descansen sus 8 horas recomendadas por el sector salud, eliminando así el cansancio permanente de la fatiga. La vida sana favorece notablemente para lograr entornos seguros y saludables, el cual es un principio de derecho fundamental a lo establecido por la OIT desde en 2022, por lo que trabajar menos fomenta una vida sana. Y regreso a esta parte de la discusión, jamás se ha reducido la jornada laboral en México desde que tenemos Ley Federal del Trabajo. Es el momento de reducir la jornada laboral, es el momento de ir por las y los trabajadores y es el momento de decir sí, sin regateos y sin eventualidades y parcialidades a los trabajadores. Ese es el momento de las y de los trabajadores. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Rafael Salgado Sandoval. Escucharemos ahora el mensaje del diputado Tereso Medina Ramírez, secretario general adjunto de la CTM. Por favor. Por mi conducto, reciban un saludo fraterno de mi secretario general de la Confederación de Trabajadores de México, el senador don Carlos Aceves del Olmo. Les expresa a los integrantes de esta legislatura y representantes en esta mesa de diálogo, en donde se va a instalar la Comisión de Trabajo, les expresa por mi conducto la disposición y la voluntad de la Confederación de Trabajadores de México para avanzar y poder construir el rumbo necesario para poder aspirar a que los trabajadores de México tengan, de una vez por todas y para siempre, una jornada máxima de 40 horas en lugar de 48. Con este compromiso, señor diputado, coordinador de la Junta de Coordinación Política, distinguidos representantes de las diversas fracciones parlamentarias, distintos representantes de las diversas cámaras empresariales, la Confederación fija su posición y hace votos, porque en este ejercicio de diálogo fundado en la Organización Internacional del Trabajo como una recomendación, exista entonces el ejercicio de lo que aspiramos los trabajadores de México, que el resultado no sea un resultado de vencidos y vencedores. Aquí, si alguien va a ganar México y van a ganar los trabajadores. Escuchándolos a ellos, porque es nuestra razón de ser, están en el centro de la mesa de la Confederación, ellos y sus familias. Ellos sostienen de que es buena noticia o sería buena noticia que en este ejercicio de diálogo se convirtiera en un gran espacio para construir un gran pacto social, como se hizo en aquellos años, hace un poco más de 100, cuando se crea el artículo 123 de la Constitución. Como esta reforma tiene que ver con una reforma constitucional, por eso, amigas y amigos diputados de la 65 legislatura, la Confederación hace votos porque este ejercicio sea un gran pacto social y propone el camino que sea de manera tripartita. Por eso también celebra la presencia de los 3 grandes factores que harán posible que México avance. La presencia del gobierno federal, la presencia de las cámaras empresariales, en este caso su presidente del Consejo Coordinador Empresarial, el licenciado Francisco Cervantes Díaz, y con él toda la representación, y la presencia de las centrales obreras responsables por México. Y terminan los trabajadores por mi conducto diciendo que en este pacto social ven el mejor de los momentos porque desean más espacios para su familia. Desean mejorar su nivel de salud, sobre todo la mental. Sostienen que para elevar la productividad y mejorarla, no es necesario trabajar tantas horas,
sino trabajar 40 horas y poder negociar con ellos las mejores maneras de incrementar esta productividad, con talento, con educación, con destreza, con habilidades. Eso no está en tela de duda del compromiso de los trabajadores. Se la han jugado siempre por México. También expresan que en el resultado que tengamos, que sin duda alguna es la hora de los trabajadores y la CTM va por la jornada de 40 horas con esta propuesta responsable, que lo que necesitamos son propuestas precisamente, no protestas. Los trabajadores no viven de protestas, viven de la propuesta. Y ellos sostienen que en la propuesta ponen 3 ingredientes al mismo tiempo. Todos unidos para conservar y defender los empleos de México. Todos unidos para que México no pierda la estabilidad laboral que tanto hace falta para seguir generando confianza en inversionistas nacionales y extranjeros y que México transite por la ruta de la generación de empleos que muchos trabajadores ahorita constitucionalmente tienen ese derecho, pero no lo tienen en los hechos. Sigamos construyendo los empleos que mis compañeros trabajadores necesitan. Y todos unidos en esta gran alianza, gobierno, empresarios, trabajadores, a través de la legislación de la 65 legislatura, para poder poner los mejores caminos de pensamiento reales y alcanzables para que en cada centro laboral del país, pequeño, mediano o grande, sigan siendo competitivos y que en esa medida se logre la competitividad necesaria para nuestro país frente al mundo. Y finalizo. Desean un trabajo digno, un trabajo decente y piensan que la jornada laboral de 40 horas es una jornada digna y decente. Y necesitan entonces decisiones decentes. Esa es la voluntad del pensamiento de la Confederación de Trabajadores de México. Hay puerta abierta para platicarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Teresa Medina Ramírez. En representación de la CATEM, escuchamos el mensaje de José Reynolde. Por favor, señor. Muchas gracias, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Reciban un saludo afectuoso del senador Pedro Aces, secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México. Y quiero en primer término celebrar la instalación de esta comisión de trabajo a la que acudimos y participaremos desde luego de manera decidida, de manera responsable, ya que siempre nos hemos pronunciado en favor de contar con la información suficiente que apoye esta iniciativa, que consideramos en un principio una iniciativa no nueva, una iniciativa quizás aislada, una iniciativa que ha sido ampliamente discutida por décadas y que finalmente no ha sido aprobada. Pero nos hemos pronunciado en el sentido de que sean escuchados tanto el sector económico como el sector gubernamental como ente rector de la economía de este país. Celebraría yo, si estuviera también aquí la Secretaría de Hacienda, para que pudiera darnos certidumbre sobre la aprobación de esta iniciativa, qué impacto tendría en la economía de este país y que no vaya a ser un impacto en perjuicio de los trabajadores. Nosotros siempre hemos luchado a través de la negociación colectiva por tener un mejor salario, un salario suficiente que alcance los mínimos establecidos por la Constitución en su 123 y quizás también por trabajar menos, pero también nos hemos pronunciado en el sentido de recuperar el salario y sin poder recuperar el poder adquisitivo del salario, pues no podemos tener o pensar en trabajar menos. Sí, las partes fundamentales que nosotros priorizamos en la negociación colectiva tienen que ver siempre con lo económico, con las cláusulas económicas. Recordemos muy bien que el salario mínimo y el cual agradecemos y hemos celebrado en este sexenio con el presidente López Obrador, si bien es cierto que viene a fortalecer los salarios mínimos, también es cierto y hay que reconocerlo que
quizás 3 millones o 4 millones de trabajadores se encontraban en esta condición de percepción salarial. La gran mayoría de los trabajadores formales están muy por encima de los salarios mínimos y yo creo que en justicia ya cerrar incrementos superiores a la inflación registrada en el periodo, en el ejercicio fiscal, es ganancia para los trabajadores. Desde luego que nos interesa, nos hemos pronunciado en favor de una reducción de la jornada, pero queremos hacerlo con mucha responsabilidad. Es una iniciativa de gran calado, de peso constitucional, tiene que pasar por el tamiz de las legislaturas locales y desde luego que afecta a los trabajadores del apartado A y del apartado B. Sería muy bueno escuchar también al gran empleador de este país, que es el gobierno. Hay 8 millones de burócratas en el país, 1.600.000 dependen del gobierno federal y los otros de las entidades federativas que también participarán en la aprobación de esta reforma. Yo creo que deberían de ser invitados también a esta mesa la Secretaría de Hacienda, organizaciones sindicales burocráticas, desde luego el gobierno del Estado como empleador, como gran empleador de este país y desde luego las exposiciones que nos harán las diferentes cámaras empresariales serán fundamentales para la toma de estas decisiones. Pero bienvenida a esta comisión, lo celebramos, estaremos presentes y estaremos actuantes en la decisión que se tome. Muchas gracias. Muchas gracias al señor José Reynold Neira. Por parte del Gobierno Federal tiene el uso de la palabra el maestro Esteban Martínez Mejía, titular de la Unidad de Enlace de la Secretaría de Gobernación. Por favor, maestro. Muchísimas gracias, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes, a las y los coordinadores de los grupos parlamentarios, legisladoras, legisladores, representantes de cámaras empresariales y de organizaciones obreras. A nombre de la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, reciban un cordial saludo y nuestro beneplácito de que se esté instalando el día de hoy esta mesa de trabajo, esta comisión de trabajo, al cual el Gobierno de México, desde la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Trabajo, se suma a este importantísimo debate en torno a la reducción de la jornada laboral. Y lo hacemos con el pleno convencimiento de que no existe mejor apuesta para garantizar bienestar, inclusión y desarrollo social que la dignificación del trabajo. Y en estos 5 años de transformación de manera tripartita, colegiada, ejecutivo, legislativo, sector obrero y sector empleador, hemos impulsado, como ya lo señalaban aquí, diversas reformas y políticas de muy gran calado con este objetivo de dignificación del trabajo en mente. El incremento sostenido al salario mínimo ya por más de 110%, el impulso a garantías de libertad y democracia sindical, la creación de instituciones y mecanismos de conciliación y justicia laboral, la reforma en materia de pensiones, el aumento de los días de vacaciones, la incorporación a la seguridad social de trabajadoras y trabajadores del hogar, de trabajadores independientes y por cuenta propia, en fin, toda una serie de reformas que se han logrado a través del diálogo, privilegiando acuerdos, privilegiando los consensos, porque toda política que pretenda instrumentarse exitosamente requiere necesariamente del respaldo y de la legitimidad que emana del equilibrio de los factores de la producción. No es secreto, por supuesto, que México tiene uno de los peores balances entre la vida y el trabajo y que esto está repercutiendo negativamente en las y los trabajadores, en su salud física, su salud mental, pero también es un factor que está mermando la cohesión y los vínculos familiares. También, hay que decirlo, es un lastre, está afectando la productividad de la industria nacional. Casi todo el mundo, en Europa, en el norte de Asia, ya la jornada laboral se ha reducido a 40 horas y este debate está hoy aquí presente en México y en nuestra región. Hay países como Chile, que está en un proceso de implementación gradual también de una reforma en materia de jornada laboral, y hay otros como Ecuador, Colombia también está en proceso de implementación, pero Ecuador, Brasil, El Salvador, Guatemala ya tienen
una jornada laboral reducida, y creo que nosotros tenemos que seguir por esta ruta. No podemos de ninguna manera ignorar esta tendencia, no podemos rehuir a este debate. En cambio, sí necesitamos, como lo estamos haciendo hoy, encontrar coincidencias que sean acordes a nuestra realidad nacional, analizar cuestiones como flexibilidad, gradualidad, temporalidad, todos estos factores que se requieren para implementar exitosamente esta reforma, estos esquemas de jornada digna. Y desde el Gobierno de México, pues haremos lo que nos toca, seguir promoviendo, seguir impulsando el diálogo social tripartito, seguir impulsando la apertura, foros como este, pero también otros que se puedan dar en este marco, y el impulso responsable de cualquier acción o cualquier iniciativa que beneficie a la clase trabajadora en México, y también, por supuesto, la productividad nacional. Muchísimas gracias y enhorabuena. Muchas gracias al maestro Esteban Martínez. El mensaje de clausura está a cargo del presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Jorge Romero Herrera, a quien dejamos en el uso de la palabra. Por favor, diputado. La intervención de cada una de las personas que se han manifestado en torno a esto. Me parece que hay, así empezamos, así cerramos, coincidencia. No hay quien diga que no está a favor de esta reforma, no lo hay, ni lo habrá. Como bien dijera el diputado Gerardo Fernández Noroña, tenemos que pasar de la voz, que siempre suena bien, a los hechos en el Pleno, en el Parlamento, para que esto se convierta en una reforma, como también, me parece, todos de su manera lo dijeron también, cuidando un equilibrio, cuidando que se mantenga la productividad y el empleo en este país. Yo cerraría solamente instruyendo a la Secretaría Técnica de esta Junta de Coordinación Política la determinación puntual que por parte de cada grupo parlamentario habrá de darse de quién habrá de integrar esta comisión para su instalación inmediata y para que ya ellos como comisión instalada determinen su periodicidad, su contenido, sus órdenes del día, y que este es el arranque de una iniciativa que hacemos propia todas y todos los que estamos aquí, con todo lo que representamos, sector empresarial, sector sindical, laboral, el gobierno y la Secretaría de Gobernación en su parte ejecutiva y nosotros como Poder Legislativo en la expresión de todos los grupos parlamentarios. Dicho lo anterior, les agradecemos mucho por su presencia y hacemos votos porque esto llegue a